Buenas noches y bienvenido después de unos días de ausencia, a Clamor en la Noche, aquí en vivo desde Guaynabo, Puerto Rico, en esta Navidad que es la Navidad más larga del mundo. La de Puerto Rico ahora comienza en octubre y sigue hasta mitad de enero, así que felicidades y bendiciones. Para mí la Navidad es todos los días, todo el año, eso significa para mí. Exhorto a todos los que se están conectando que le den share a esto, le den un share. Le agradezco a que los primeros que veo ahí es mi pastor y mi pastora Frankie Vivian Pérez, que Dios los bendiga. Acabo de regresar de una misión especial fuera de Puerto Rico, no voy a dar detalles, pero hasta ahora todo va bien, pero siguen orando, hermanos, porque hay fuerzas que dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni seres humanos, sino contra demonios y malicias espirituales que se encarnan o que utilizan la mente o la lengua o las posiciones que ocupan para tratar de impedir que se lleve a cabo el propósito de Dios. Pablo dice, hablando a uno de los creyentes de aquel mundo antiguo, de donde se estaba manifestando el Evangelio en Asia Menor, en todo aquel lugar, y le dice, una y otra vez he tratado de ir a vosotros, mas Satanás me lo ha impedido. Así que el diablo no se opone. Hay cantantes, yo los nombres no los conozco, de salsa y de diferentes, hasta de rap, que han cambiado en todo de su letra. Yo venía en el regreso de este país, donde llegué el domingo. Al lado mío venía no tengo el nombre de él, pero si mañana me recuerdo, le voy a traer para que oren por él. Tuvimos una conversación tremenda, es uno de los grandes cantantes de salsa de aquí, estoy orando por él. Y estuvimos hablando todo el camino, y todo lo que se habló fue de Cristo. Y yo creo que de eso, mañana podemos tocar un poquito de eso y poder darle el nombre para que oren por él. Y muchas de estas personas, que es una de las razones que yo le he dicho, y no voy a entrar en ese tema en hoy, que hay que esperar que la gente dé fruto y no se le entreguen los altares a recién figuras políticas o quienes sean, o cantantes, o magnates, o personas, personas ricas, poderosas en el comercio. Es decir, que personas que se convierten. Debe seguirse el ejemplo bíblico, que se sentaba, se le daba frente de la iglesia en Damasco, recibió a Saulo, mejor conocido como Saulo de Pablo, el apóstol Saulo de Tarso, Pablo, la mente a través de la cual Cristo siguió pensando, pero lo sentó y hasta que no estuvo segura de que había habido un cambio, que es imposible uno poder entender hasta el tiempo, pero hay un proceso que sí da a entender que ha empezado un proceso. Y cuando es como si usted coge un bebé recién nacido, y lo pone el frío, lo pone el calor, o a la temperatura, o diferentes cosas, usted lo va a arruinar, lo va a matar. Y cuando la gente se convierte, que tiene fama, hay que tratarlo en el sentido espiritual, igual que cualquier otro que se convierte. Santiago habla de esto, que si viniera una persona tal y cual, no haga esa acepción de persona. Por ahora sí que le hacemos un daño. Cuando una persona se convierte, tiene que entrar por la palabra. Mire, yo admiro los cambios que han habido, cómo ha ido creciendo el Father, Alexis Trujillo, que tuvo 15 años estudiando la Biblia en la cárcel, y otros más. Pero hay otros que les tengo que estar en ese tema hoy, pero les puedo hablar del peligro de eso en otro tema. Como cuando se han lanzado aquí y no han tenido, y aún con todo eso, fracasan a veces. Pues imagínense si no pasan por un proceso de doctrinamiento, un proceso de crecimiento, y inmediatamente la gente los trepa a testificar. Hay un caso tremendo, y con eso cierro este tema, porque ese no es el tema de esta noche. El tema de esta noche es el peligro del descuido espiritual y la influencia de las falsas doctrinas y las sectas falsas y sus doctrinas, en especial el judaísmo.
¿Ok? Ese es el tema que vamos a empezar esta noche. Pero hablando fuera de esto, mire el error, si quiere un ejemplo más tremendo de esto, y es el de Kanye West, este muchacho afroamericano, creo que está casado con una de las Kardashian. Bueno, este afroamericano dice que, entre comillas, se convirtió al evangelio. Y inmediatamente algunos ministerios poderosos de Estados Unidos se fue, y no voy a decir porque el pastor de esa iglesia yo lo admiro y lo respeto mucho, es norteamericano, un joven, su padre fue de una gran influencia al cristianismo cuando yo comenzaba, y cómo traía a su iglesia en California los ministros de las iglesias latinas, pentecostales, y los corría una vez al año y le pagaba todos los gastos y le enseñaba el crecimiento de lo que debe ser el discipulado de quienes están al frente, que se han preparado. Bueno, este joven, pues Dios lo ha bendecido y él tiene un ministerio más de motivación. Claro, creo que se ha arriesgado demasiado, pero cuando a veces lo veo, pues lo veo que todavía siente lo de su padre y predica la cruz y el arrepentimiento, pero con todo, pues es una persona de Dios. Se ha tratado de crear una cuestión de motivación, pero siempre el fundamento de su padre es sano y yo lo aprecio y creo que es un gran siervo de Dios y que ojalá que mucha gente que lo pueda influenciar pues lo están ayudando, porque lo que pasa con algunos de estos grandes predicadores de motivación es que olvidan la cruz, que olvidan el cielo, que olvidan el infierno, que olvidan el crecimiento espiritual y claro, la santidad, sin irse al legalismo condenatorio que nos criamos casi todos nosotros. Claro, por el celo que había la obra, nos convertimos y nuestros maestros, nuestros ejemplos, pues eran gente humilde, que muchos de ellos no habían tenido más que un segundo grado de escuela y tienen esa experiencia profunda con el Señor. ¿Cómo tienen esa experiencia profunda con el Señor? Pues a un extremo. Mire, cuando yo me convertí, yo estaba tan enamorado de Cristo, que a mí yo quería dejar todo lo que me impidiera, todo lo que me fuera a apartar del Señor. Yo me iba a orar y yo me recuerdo un día que jamás lo puedo olvidar, en el apartamento de mi mamá, recién convertido, el cuarto último del apartamento, 348 calle 15th Street, 348 East 15th Street, between 1st and 2nd Avenue, front of Stuyvesant High School, right near Stuyvesant Projects y Stuyvesant Park. Okay. Lo he dicho eso en inglés. Yo me hinqué a orar y entré en un éxtasis espiritual. Me hinqué a orar y orar y orar y sentía que me iba por un túnel y me iba a la profundidad de ese túnel y casi podía tocar el cielo y yo no quería volver para atrás, yo quería irme, me estaba como saliendo del cuerpo y estaba entrando en la eternidad hacia la presencia y yo no quería volver para atrás. Fue una experiencia que creo que nunca, bueno, he tenido una, pero diferente a eso que la he contado y la voy a contar en otro tiempo, pero como esa, le digo, bueno, ya que estamos en el tiempo del descuido espiritual, pues recién convertido, yo empecé a oír la discordia que había, eso, pero esta experiencia fue después de eso, la que le estoy contando, que me voy como por un túnel y me voy como sabiendo mi alma y del cuerpo y estoy acercándome a Cristo y aquello es tan bello y es tan hermoso y tan maravilloso que me olvido de todas mis imperfecciones y de todas las luchas y no quería volver, porque cuando tú entras en la presencia de Dios te inmuniza contra los dardos de fuego, lo que uno a veces normalmente no perdonaría, porque hay heridas que la gente le pasa con un trolley con un trailer por encima y ni reconocen nada, pero cuando tú estás envuelto en ese manto, pues entonces Dios te fortalece y sobrepones a todas las heridas, a todos los dardos de fuego del maligno y eres más que vencedor. Bueno, y perdonas, ok. No es fácil, pero uno lo hace. Y se niega a sí mismo y está dispuesto a tomar su cruz y seguir al Señor. Bueno, la otra razón fue que cuando yo me convierto, yo me recuerdo que había estado junto con mi mamá en Orchard Street. Orchard Street es la calle desde Houston Street hasta Delancey. Esa calle de Orchard
es donde todos los judíos en Nueva York, es el centro de venta judío. Ellos, en semana, lo que ellos consideran de lunes hasta el 12, hasta que empieza el sábado, y luego lo que nosotros el domingo ellos abren. Y eso está lleno de, usted quiere comprar barato, usted va temprano, discute con el rabino y cosas, con el vendedor que está ahí. Y yo me crié en Nueva York, yo sé lo que está ahí. Yo gracias a Dios porque he aprendido de tantas culturas, entender lo bueno y lo malo. Entonces, la hermana Petra tenía su apartamento en el mismo Orchard Street. Y yo pues recién convertido, me recuerdo como si fuera hoy, que fui allí, estuvimos hasta tarde mi mamá y yo me quedé allí, mi mamá me dejó allí. Entonces la siguiente noche yo me fui para casa y me recuerdo que salgo de Orchard Street y llego a Houston, cerca de la primera avenida, más abajo, después de Orchard está la otra calle donde está Katz, que es el restaurante más famoso. No es un sitio elegante, de rico, pero es donde van, te ves las fotos de todos los presidentes, los grandes artistas, los grandes magnates, a comer kosher, es comida judía. Ahí lo que se come son sándwiches que ahora valen, entonces valían 10, después 15, ahora valen como 25 o 30 dólares el sándwich. Pero es una comida sana, todas las carnes que comen, todo lo está. Entonces ahí todas las figuras del mundo van a parar. Del deporte, de todo. En una calle está eso. Más acá, a la otra esquina, está la primera avenida con Houston. Entonces, yo voy caminando y cuando salgo confundido, porque estaba viendo tanta confusión doctrinal y tanta contienda entre los cristianos. Yo vengo de un mundo revolucionario, yo vengo de un mundo donde uno estaba dispuesto a dar la vida y hasta matar, hacer lo que fuera por uno servirle a la causa. Entonces veo toda esta gente del cristianismo peleando y esta confusión de tantas doctrinas y el peligro de la falsa doctrina y todas estas cosas. Me doy cuenta que hay unas cosas raras. Y cuando llego allí a la esquina de Houston y Orchard, más abajo hay una limusina que están esperando a un judío millonario. Y entonces, cuando miro para allá, veo el chofer riéndose como Satanás. Y el diablo dice, no te voy a dejar ir. El asunto es que la confusión que eso me causó, me dio temor. Me recuerdo esa noche, no sé si me tuve que caminar porque no encontré autobús. Sí, porque era de la calle Primero o Houston y después la calle Primero hasta la 15 y Primera Avenida. Y yo estoy recordando en esta noche ese evento porque me fue tan impactante toda esa confusión doctrinal y toda esta cosa que hay y cómo la gente cae en esto. Después de haber experimentado a mi abuela 10 años, bautista, profesional, caer por descuido espiritual, caer en 10 años esclava de la doctrina de los falsos testigos de Jehová, y que ahora muchos se están saliendo, se convirtiendo. Tardó mi madre orando y ayunando 10 años para que mi abuela retornara a la sana doctrina. Por eso es que usted me haga, si usted me quiere quitar la ofrenda, si me quiere odiar, si me quiere rayar de su iglesia, haga lo que quiera, como dijo Jeremías al rey de Israel. Yo he traído el mensaje, usted haga conmigo lo que quiera, difámeme, tíreme piedra, ódieme, que usted se me entiende con Dios. Pero vive Jehová, como dijo Micaías, vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que Dios me mande. Y esto hace falta hablar de esto. Bueno, eso me causó una confusión a mí, que si cojo hablar de la historia entera, cómo Dios me liberó, cómo Dios usó a la pastora que ya murió, una pastora tremenda, la amada Gloria Hernández, la doctora Gloria Hernández, pastora en la 110 y Broadway, Westside. No voy a contar esa historia entera, la cuento después, pero quiero decirle, el resultado fue que quedé, la hermana me ayudó, pero tenía una confusión y me doy cuenta que me estoy... O sea, uno dice Pablo, que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación y que te entienda. Óyeme bien, Dios te está hablando, no rechaces lo que Dios te hable, Dios te quiere librar del error y tú no te das cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Dice que no seamos que nos escurramos
O sea, que uno se puede ir como escurriéndose sin darse cuenta y caer en las redes de Satanás. Y usted cree que usted es más fuerte que el diablo. Jesús dijo, sí, Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Pero Cristo había dicho antes de eso, sin mí nada podía hacer. Usted, no me importa cuánto usted años lleva en el Evangelio, cuánto haya predicado, cuántos títulos tenga, cuánta experiencia tenga. Si usted no se mantiene su vida espiritual a un nivel correcto y se va escurriendo, se va por la chorrera para abajo, usted puede terminar muriendo sin Cristo, perdido, arrastrado, arrastrada o en una doctrina de demonios. Y usted no me mira con esto. Eso, si tenemos un Oscar Candelabro, un Oscar Mario, un William Branham, tenemos a un Jim Jones, tenemos una Anita, una Juana García, de una iglesia pentecostal, un Oscar Candelario, ministro ordenado de la iglesia de Dios pentecostal, un William Branham, el profeta y cuánta cosa que Dios hizo milagros. Y siga la lista por ahí, larga, de todos los que han caído, todos los que han caído de la gracia, han caído en doctrinas de error. Por eso el que cree estar firme, mire y no caiga. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo. Esto es el que cree estar firme, mire y no caiga. Y Pablo, he venido a traer un estudio sobre eso. Pablo le dice a Pedro, le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. El Señor le dice claramente en Revelación, Apocalipsis 12:12, que Satanás ha descendido sobre los habitantes de la tierra con grande ira en el tiempo postrero. Pablo dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, no ignoréis sus maquinaciones. Primera de Pedro 5:8 dice, sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ciega los entendimientos de los incrédulos para que no crean y no les resplandezca la lumbre del Evangelio. Pablo, hablando a los Corintios, segunda de Corintios 11:14, ellos están confundidos porque ven apóstoles que están supuestos, alegados apóstoles, predicando cosas que Cristo no configuraba con el mensaje de la doctrina cristiana. Entonces Pablo les dice, no se maravillen, porque si el mismo, refiriéndose a Job, cuando los ángeles se coló el diablo y ellos no sabían que el diablo estaba entre ellos porque era un ángel precioso, dice, no sea que se transfigure en ángel de luz, porque si él se transfigura, Satanás se transfigura en ángel de luz, Satanás se transfigura en ángel de luz. Si Satanás se transfigura en ángel de luz, escuche bien claro, hermano. Si Satanás se transfigura en ángel de luz, escúchelo bien claro. Y espero que nadie que esté escuchando me llame por mi teléfono ahora porque no puedo. Debía haber quitado el sonido, pero no vuelva a llamar porque no le voy a atender llamada en este momento. Dice, Satanás saliendo, dice bien claro, se transfigura en ángel de luz. Satanás se transfigura en ángel de luz. Se transfigura en ángel de luz. Y si él se transfigura en ángel de luz, ¿cuánto más desde nosotros si él se transfigura en ángel de luz, cuánto más se transfiguran sus profetas y se transfiguran las personas que están en eso? Mire, yo no dudo que alguien está llamando ignorantemente porque cree que me puede llamar ahora, pero les digo que a esta hora estamos aquí, hermanito, no le puedo atender, pero miren cómo, y quizás lo hace sanamente, para que ustedes vean, esto todo obra para mí, para que ustedes vean que esto resulta en un testimonio de que está llamando, que por favor deje de llamar porque no le voy a atender. No le voy a atender en este momento porque estoy al aire y no puedo atender. Pero esto, mire como se mete el enemigo en esto. Y la persona posiblemente lo está haciendo sanamente y no entiende que no le vamos a atender. Ahora,
Eso es la molestia que hay. Yo tengo que decir una cosa, por las cosas normales, el enemigo también las usa para interromper el pensamiento de lo que estamos haciendo. Yo le digo, quiero terminar esa idea de lo que estaba hablando, indiscutiblemente, hermano, quiero terminar esa idea porque cuando yo me doy cuenta que me estoy descarrilando, mi hermano, me doy cuenta que estoy descarrilándome. ¿Qué sucede? Cuando trato entonces me voy al cuarto a orar. Ya yo sé que estoy mal, que el diablo está tratando de destruir mi vida. Y me tiro de rodillas, hermano. Me tiro de rodillas. Y cuando me tiro de rodillas, mis amados hermanos, me tiro de rodillas a buscar al Señor. Y empieza una lucha, hermano. Empieza una tremenda lucha con el diablo. Y el diablo como que no quiere soltar a uno. Como que no quiere soltar, como que no quiere dejar a uno ir, hermano. Y ahí dale que dale con esa cuestión. Dale con esa cuestión. Hermano, yo quisiera que el hermano que está llamando, por favor, tranquilícese. Después del programa yo lo atiendo, pero ahora no entiendo si la madre mía resucita ahora, tampoco le voy a contestar, porque yo sé que lo que estoy hablando es importante. Y le quiero señalar, mis amados hermanos, que cuando yo estoy tratando de salir de eso, siento el enredo del enemigo, el enemigo ahí metido, y dale que, y sentí aquella opresión, y fue una lucha que en otro programa le voy a dar todos los detalles de todo lo que experimenté ese día, cuando me quedé dormido, y vi que salió mi alma del cuerpo, y flotaba sobre el cuarto, yo veía mi cuerpo en la cama, y entonces veía una luz de un lado, y unas tinieblas del otro lado. Y esto que estamos viendo ahora mismo es una lucha espiritual. Esto es normal. Entonces, cuando yo estoy mirando hacia el cielo, hermano, y estoy mirando hacia el cielo, y estoy contemplando todo esto, mis amados hermanos, yo oigo desde el lado de la luz, oigo una voz que decía, Él es mío. Y era un ángel de luz, un ángel verdadero, un ángel de Dios. Y el ángel dice, yo no quiero. El otro ángel decía, no es mío. Y el otro dice, no, yo no quiero dejarlo, él es de Cristo. Bueno, hubo esa lucha entre las tinieblas, hermano, hubo esa tremenda lucha, hermano, Y sucede que cuando yo al final venció la luz sobre las tinieblas, y cuando venció la luz sobre las tinieblas, mis amados hermanos, cuando venció la luz sobre las tinieblas, yo me quedé dormido, vi que mi alma bajó y se apoderó del cuerpo de nuevo, y entonces cuando levanté estaba todo ensangrentado, porque las manos estaban heridas, y esto mismo es una lucha, hermano, es una lucha, esto mismo ahora mismo, esto mismo que está sucediendo con el teléfono. Imagínense que una persona a esta hora no puede entender que no le vamos a atender, pero que esto es parte de la lucha espiritual, esto es parte de la lucha espiritual. Y vamos a continuar hacia adelante, y el programa lo voy a terminar hoy, no importa cómo termine, pero no importa lo que el diablo quiere usar para terminar este programa, no lo voy a permitir, hermano. Porque esto es importante. Bueno, entonces ahí, con una experiencia personal, lo que le quiero decir, el peligro del descuido espiritual y la influencia de las sectas falsas y su doctrina, especialmente en este tiempo en la iglesia, el judaísmo. El judaísmo en la iglesia cristiana. Es decir, gente que fueron liberados de la ley, del efecto de la ley, hasta pastores y hombres y mujeres que Dios salvó, no satisfechos con el valor de la gracia, de la expiación, habiéndonos librado Dios de la muerte espiritual, de las obras de la ley, de los ritos, de las ceremonias de la ley, de toda esa cosa que para los judíos era importante, porque ellos no tenían la salvación. Vino a Cristo, dice, a los suyos vino, a los suyos le rechazaron. ¿Sí? Cuando vino a él, Jesús vino a ellos y lo rechazaron. Entonces, todo eso, el Antiguo Testamento, Torá, lo que usted le quiera llamar, es ahora para nosotros estudiar la historia. Eso no es para... Y las leyes morales
están acá en el Nuevo Testamento. Nosotros ya estamos libres del Viejo Testamento. Pero es increíble ver a todo. Y yo así que hay cosas que no salvan ni condenan, y eso es lo que quiero decir. Hay cosas que no salvan ni condenan, que hay muchos caminos que al hombre parece ser camino de vida, pero su fin son caminos de muerte. En otras palabras, hay cosas que no salvan ni condenan, pero destruyen. Es como, por ejemplo, el predicar en contra del arrebatamiento de la iglesia. Si una persona predica eso, enseña eso, ignorantemente, y verdaderamente se ha arrepentido, pues eso no salva ni condena, pero destruye, porque la esperanza bienaventurada de la iglesia es que Cristo viene y que la iglesia no pasará por la tribulación. La doctrina errónea, por ejemplo, de un jesuita, como el siglo V, por ahí, un jesuita se levantó e inventó algo que se llama que Cristo ya había venido y la teología del reino. Entonces tenemos dos corrientes que se unen. Unas personas que, siguiendo esa doctrina falsa, niegan la venida del arrebatamiento. Entonces cogen esa parte y aplican y dicen que Cristo, en la teología de ese, que la Iglesia Católica lo expulsó, lo votó. Ese jesuita enseñaba que Cristo ya había venido. Luego entra una enseñanza de que la iglesia no pasará por la tribulación. Sí, el diablo quiere quitarle la buenaventurada esperanza de que Cristo arrebatará a la iglesia antes de que se cumplan los 7 años de la gran tribulación que habla Daniel y que habla el Apocalipsis, ese tiempo de juicio sobre la tierra, que es algo que es una motivación. Cualquier diablo quiere para hacer eso, para quitarle la motivación, la esperanza de que mientras uno está en la lucha y está sufriendo y está padeciendo, uno sabe que en cualquier hora Cristo puede venir a buscar la iglesia. Entonces, el tratar de destruir esa doctrina del arrebatamiento de la iglesia es quitarle un arma de consolación, la bienaventurada esperanza de que este sufrimiento no va a durar para siempre, que en cualquier momento Cristo va a venir a buscar su iglesia. Entonces, trata de decir, fuera sin base bíblica, que número uno, la razón que tiene eso es para confundir a la gente y quitarle una esperanza. La segunda razón que esa doctrina nace es para empoderar al ser humano con otra teología que se llama la doctrina del reino. Que nosotros tenemos entonces, ahí elimina el rapto, el arrebatamiento, pero deja entonces la venida de Cristo y dice que nosotros tenemos que entregarle las riquezas del mundo, los gobiernos del mundo. Ahí es que se politiza la iglesia. Ahí es que se materializa la iglesia. Entonces de ahí surge el evangelio de la falsa prosperidad. Ahí surge esta situación de personas que asumen posiciones ignorantes o inconscientes o conscientemente de jerarquía que ya pasaron, como el apostolado. Entonces, porque los apóstoles fueron hasta Pablo. Y de ahí se no, pero luego ni salva ni condena, pero tiene un efecto destructivo y dañino y de empoderamiento. Entonces nace el evangelio falso, de la falsa prosperidad. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros hacernos ricos, hacernos poderosos según estos profetas, estos maestros, para que cuando Cristo venga a establecer su reino, nosotros le entreguemos las naciones. Cristo no necesita que tú le entregues nada, sino tu alma, tu vida a Él. Entonces, hay un problema. Si yo predico que Cristo puede venir en cualquier momento, entonces la motivación de la búsqueda de dinero, esa prédica de dinero, de materialismo, de prosperidad falsa, esa prédica destructiva de crear que nosotros somos los que vamos a poner a los pies de Cristo el reino, de todo el reino del mundo, divide, y no solo divide, hace que la gente pierda el interés. Como esto no va a ser hasta que no aparezca visiblemente y que nosotros estemos reino, pues entonces la motivación que promueve el arrebatamiento de la iglesia, que es estar preparado porque Él viene como ladrón en la noche, que viene a buscar una iglesia santa, pues entonces eso debilita la inspiración de la profundidad espiritual. Es decir, que estas personas andan en esto. Luego asumen títulos
que le da autoridad sobre el pueblo. No es lo mismo llamar a una persona pastor o a un reverendo que llamarle, llamarle por un nombre como el Papa o apóstol. Y no dudo que muchos caen en esto sanamente. Y mientras quizás esto no salva ni condena, es destructivo y es un instrumento en manos de Satanás para promover una falsedad y una confusión entre el pueblo de Dios y destruir la bienaventurada esperanza de que, mira, aquí estoy sufriendo, pero en cualquier momento Cristo viene a buscar su iglesia. Esto terminará y nos iremos, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 3 al 18, nos iremos en las nubes, seremos resucitados y estamos muertos. Óyelo bien claro, porque ahí mismo le quita una esperanza a los que acaban de perder un familiar. Cristo va a levantar los muertos y nosotros no seremos delanteros a los que han muerto, sino que y usa la palabra duerme, iremos juntamente con Él en los aires. No dice que vamos a estar con Él cuando Él llegue, cuando Él pise, como dice Zacarías. El profeta Zacarías dice que cuando sus pies pisen el monte de los olivos, entonces nosotros que estamos con Él, que ya estamos 7 años en las nubes, bajaremos con Él a reinar por 1000 años el mundo. No tenemos que, de eso no necesita que tú le entregues ninguna presidencia, ni entregues ninguna nación. Lo que Cristo necesita es que tú le entregues el alma, que la iglesia se dedique a afirmar los que están convertidos, que la iglesia se dedique a predicar el evangelio y a traer gente a los pies de Cristo. Eso no quiere decir que no contendamos por la fe. Eso no quiere decir que no nos opongamos a las doctrinas de demonios, a las malas prácticas, a las injusticias de los gobiernos, todo esto, a los engaños. No. Pero es importante porque, como dije, hay cosas, dice que no todo me es lícito, dice Pablo, mas todo no me conviene. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen ser caminos de vida, y es decir, que piensa que va bien, pero va bien mal. Pero su fin es la muerte, es la destrucción. Y a eso es que es importante hablar. Es indiscutible que estamos viviendo el tiempo que Cristo dijo, el tiempo del engaño. A mí me gusta en inglés, deception, the time of deception. En Mateo 24:4 dice, mirad que nadie os engañe. ¿Y por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. No está hablando simplemente de farsantes que van a decir que son Cristo, no, que van a utilizar el nombre y la doctrina del cristianismo transgiversada para llevar a las personas a la perdición y a la destrucción eterna. Esto por eso tenemos que tener discernimiento. Discernimiento, mi hermano, mucho discernimiento. La influencia de estas sectas falsas y sus doctrinas llevan a las personas al descuido espiritual. Mientras algunas de estas enseñanzas son el principio de herejía y ni salvan ni condenan, son la semilla de la destrucción. Vamos a tomar, por ejemplo, una de las luchas que tuvo Pablo, en la Escritura, y por eso él le dice, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso Pablo, cuando habla de los Gálatas, una de las luchas que tuvo fue cuando viene el cristianismo, los líderes como Pedro, el apóstol, muchos de ellos mantienen las raíces del judaísmo. ¿Sí? No han entendido todavía que la fe no es por obra, sino por la gracia. No han entendido que ya Dios clavó esa maldición de la ley y de los ritos que vivían los judíos. Todo ese ritual que para ellos pues está bien, porque ellos no saben, dice a los suyos vino, los suyos no les recibieron. Pero para el judío, pues mire, yo entiendo que como está en tiniebla, tiene que andar cumpliendo con todos los festivales, con todos los rituales, con todas las ceremonias. Y vuelvo y digo que hay cosas que ni saben. No es condenable que usted se ponga una toalla de esa, un manto de esos que usan los judíos. Yo lo he usado. Lo malo es que usted reemplace la sencillez del evangelio cuando usted puede ministrar y orar sin ponerse eso como un ritual, porque ellos lo usaban porque lo consideraban que era esencial, pero no es esencial. Entonces, lentamente, yo entiendo que era la sombra de lo que había de venir. Pero ya esos rituales, todas esas fiestas,
Todas esas ordenanzas fueron clavadas en la cruz. Por eso Pablo dice, esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por la cual el mundo me ha crucificado y yo al mundo. Pues mire, a mí me preocupa, claro. Cuando yo oigo un ministro, y lo he oído en estos días, un ministro que predicaba la sana doctrina, ya no parece un ministro. Cuando lo oigo parece un rabino. Y yo no vengo a oír un rabino. Yo tengo amigos que son, el mayor rabino de Nueva York es mi amigo. Yo no tengo problema con eso, pero cuando un ministro que ha conocido a Cristo, que ha sido salvado por la sangre, empieza a desechar la doctrina del Nuevo Testamento y empieza a revestirse de todo, son señales, síntomas, igual que el dolor es un síntoma que algo está roto en el cuerpo, igual que la fiebre es un síntoma de que alguna infección, algo anda mal en el cuerpo. Pues cuando tú ves que una persona que antes le llamaba Jesús, Jesús, ahora le dice Yeshua. Cuando tú ves, eso no es que se va a perder, pero es un síntoma que está apartándose de la cruz de Cristo. Es un síntoma que el judaísmo se lo está tragando. Y el problema no es ahora, es cuando termine como termina. Bueno, este pastor que yo escuché ya no parecía un pastor. Su iglesia toda cambiada, ya parece una sinagoga. Y yo no tengo nada contra la sinagoga, pero alguien tiene que decirle que rechazar el sacrificio de Cristo para volver a establecer. Yo entiendo que hay 10,000 judíos en Jerusalén preparándose para restablecer los sacrificios cuando se haga el templo final, pero están ignorantes porque ya el sacrificio fue hecho, ya el velo del templo se rompió. Ya Cristo crucificó las ordenanzas en la cruz del Calvario. Ya yo no tengo que subir el monte de Monserrate como ritual de que me voy a salvar. Ya yo no tengo que ayunar tantos días específicos. Ya yo no tengo que guardar tantos rituales del Antiguo Testamento. Y si lo quiero hacer por una enseñanza es una cosa. Pero atado, entonces ya tú entras. Y cuando tú empiezas a ver los síntomas del judaísmo, y esto lo voy a tener que seguir mañana, porque mire, esos son los síntomas de una doctrina, no solamente esta. Cuando la persona empieza, mire, Jim Jones empezó con la Biblia, pero lentamente fue reemplazando la Biblia con sus interpretaciones doctrinales falsas. ¿Y cómo terminó? Pues como le digo, hay cosas, caminos que parecen ser caminos de vida, pero su fin son la muerte. Hay cosas que no salvan ni condenan, pero son destructivas, son dañinas, abren el camino a la perdición, al descuido. ¿Qué pasa cuando la gente se mete en este ritualismo y entonces empiezan, si son musulmanes, a leer las oraciones de los imanes y de Mahoma? Y si son hindúes o lo que sea, y si son cristianos, empiezan entonces a leer las oraciones de rabino tal o cual, y ya no hablan con Dios. Ya lo que están haciendo, y sin darse cuenta se van escurriendo, y ya no hablan con Dios, ya no tienen una vida íntima con Dios, ya no tienen una íntima, ya cambiaron, y parece diferente, ya no leen la Biblia que los cristianos usamos, ahora se tienen que ir al Torá, y eso como que les hace el diablo creer que están más cerca de Dios. Miren, no hay nada malo con que todos nosotros, los líderes, estudiemos el Torá. Y el problema no es eso, todo es lícito, el problema es cuando te conviertes a ellos y no ellos a ti. Cuando ya tú vas reemplazando este libro, este Nuevo Testamento por el Antiguo Testamento, y empiezas a llamar ya no es el Señor, ya tú interpretas los nombres hebreos de Dios. Entonces la sencillez de decir no hay otro nombre sino el nombre de Cristo en el cual podamos ser salvos, ya tú empiezas a llamarle el Eterno, el Adonai, y no es que sea malo decir eso, es cuando tú reemplazas la sencillez del nombre y la persona de Cristo y la sencillez de la gracia por lo complicado de la ley, que ya Cristo lo cumplió todo. Por eso es que pero Cristo lo guardó, sí. ¿Sabes por qué Cristo guardó todas esas cosas? Para que tú y yo fuéramos libres de la esclavitud de la ley. Él cumplió la ley, Él guardó las ordenanzas, Él guardó los rituales. Tú no tienes que entrar en eso. Tú lo que tienes que cultivar tu vida profunda con Dios, mantenerte limpio, mantenerte en comunión con Dios. Pero ¿qué pasa? Los de falsa doctrina, incluyendo todos, no importa la secta que sea, pero estamos hablando del judaísmo. ¿Por qué? Porque algunos, como dice Pablo,
en el Nuevo Testamento, algunos convertidos judíos querían convertir los gentiles en eso mismo que está pasando. Y tú entras a algunas iglesias, pentecostales especialmente, y mire qué cosa, de avivamiento. Y no es que no tenga un momento dado, un momento de recordación, no, que ya han cambiado la estructura, ya no parece un culto cristiano primitivo ni pentecostal, no, ya es un ritual judío. Y tú oyes el pastor o la pastora y ya no parecen siervos de Dios, ya parecen rabinos y rabinas, y yo no pongo su salvación en duda. Pero este es el comienzo, la edición de la iglesia. Esta es la destrucción, mis amados hermanos, la destrucción del concepto bíblico y cristiano, y luego se va dividiendo la iglesia y se va confundiendo el pueblo de Dios, mis amados hermanos, y la doctrina falsa va creciendo día en día y va entrando en la mente de la gente y se olvida la gente de la realidad del Señor. Dicho sea el Señor. Tenemos una lucha. Hoy no es el problema. El problema hoy no es que no tenemos internet. El problema es que alguien le ha dado la manía de estar llamando en medio del programa, posible ignorantemente, y yo no sé, porque yo debo tener una cosa aquí que yo puedo eliminar eso, pero lo voy a hacer todas las noches para que la gente entienda que a esta hora yo no le contesto ni a la abuela ni a que resucite. Bueno, pero notemos bien lo que Pablo dice en relación a estas cosas. Por ejemplo, Gálatas capítulo 1. Vámonos a Gálatas capítulo 1. Vámonos a esto. Gálatas capítulo 1. Vamos a ir claramente a esto. Lo que Pablo dice en Gálatas, gloria a Dios. Yo quiero que lo entiendan bien claro. Vamos a ver. Libro de Gálatas. Quiero que entiendan. Tengo todo esto listo aquí. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. Bueno, Pablo a los Gálatas, hermano. Noten esto. Ok, aquí estamos. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Estoy maravillado. Está hablando a los cristianos que están afectados. Y por este tema tengo que hablar, porque nuestra amenaza más grande en el día de hoy es el descuido espiritual que produce el judaizar la iglesia y dejar la sencillez de la iglesia primitiva para convertirla en una sucursal de la iglesia judía con una mezcla destructiva que lleva a la negligencia. Verso 6 del capítulo 1 de Gálatas dice, Pablo le dice a los Gálatas, le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermano, prenda la televisión. Si no, mire, yo le explico que usted me aplique lo que dice Pablo en segunda, lo que dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice, no menospreciéis la profecía, no apaguéis el espíritu, pero examinadlo todo y retened lo bueno. O lo que dice Juan el apóstol en primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios. Examine la verdad. Porque el problema es que la destrucción no empieza de la noche a la mañana. Dice que no nos descurramos, que no nos descuidemos, que cuidemos con temor y temblor la doctrina, la salvación nuestra. Hermanos, se diluye la profundidad y la sencillez del evangelio. Y el peligro que ahora tenemos es que ya tenemos una gente que no están satisfechos con ser siervos de Dios, evangelistas, pastores. Ahora tienen que ser rabinos, tienen que ya no están con la sencillez de los coritos de ayer. Ahora hay que, y vuelvo y digo, hay cosas que no salvan y condenan, pero son la raíz, son el síntoma de la destrucción y la confusión que viene por delante, como es la fiebre, como es el dolor, que significa que algo está roto o algo está infectado. Entonces, una persona que dice que no hay otro nombre bajo el cual podemos ser salvos sino de Jesús, y ahora esa persona, como los judíos que no conocen a Cristo, le dicen que el Mesías se llamaba Yeshua, y en el idioma hebreo no hay J, pues ahora, para estar más cerca de Dios, hay que dejar de llamarlo por Jesús, ahora hay que llamarlo Yeshua. Entonces hay que llamarle, y cuando usted empieza a oírlo por ignorancia o porque ya están entregados, ya Dios, ya no hay que hablar de Cristo, no hay que hablar del Eterno. Y no es destructivo en el momento.
no es condenatorio, pero es destructivo porque va destruyendo la esencia de lo que nosotros nos libró de esa ley. Entonces ya tienen que, para estar más cerca de Dios, tienen que eliminar el nombre. Miren cómo el diablo trabaja. Eliminar el nombre de Cristo, poner Yeshua en hebreo y llamarle el Eterno, llamarle Adonai, llamarle Jehová, todo lo que dice. Y no es nada, eso es teología. Pero en la adoración, nosotros tenemos que retener el fundamento de nuestra fe. Y no te va a condenar ni te va a perder la salvación por decirlo, pero estás entrando en la contaminación de lo que es la doctrina. Y cuando nos vengamos a dar cuenta, pregúntale a los pastores que si yo abro esto, si yo tuviera forma de abrir esto, ¿cuántos pastores, estos grupos, le han dividido la iglesia? ¿Cuántos están incrustados en la iglesia que cuando el pastor o la pastora predica la palabra como es, ellos no? Porque ellos están por encima. Y ahora hay que cambiarlo todo. Y ahora hay que hacer los ritos. Y yo no tengo nada con los viajes a Israel. Creo que los viajes a Israel es una experiencia. Pero ya he oído que si tú no has ido a Israel, tú no has perdido la experiencia más grande. Yo en eso estoy de acuerdo con Luis Ortiz. Luis Ortiz, el hombre, el teólogo más grande que ha tenido, el periodista cristiano, el traductor de muchos libros de teología y fundador del movimiento misionario mundial, ministro de la Asamblea de Líderes Pentecostal. Luis me decía: yo no estoy en contra de ir a Israel, pero yo no voy a ir nada. Pues yo no tengo tiempo para ir a Israel. Y yo, si no voy a Israel, yo pienso estar en la Nueva Jerusalén. Porque el asunto está bien. Si alguien quiere hacer un grupo y quiere levantar fondos, nosotros lo hicimos. Pero yo me di cuenta que algunos exageraron. ¿Y qué pasa? Y no hay nada malo con un viaje a Israel. Mire, la Cadena del Milagro, una vez al año, lleva gente. Y claro, usan ese medio y bendicen a la gente que puede ir. Y eso alimenta el ministerio para que siga adelante. Pero hay gente que ha hecho esto un culto. Y ahí es donde yo quiero que usted interprete bien lo que han hecho esto un culto hasta de ganancia personal. No es para que un ministerio como la Cadena del Milagro prospere y se use eso. La visión de Gigi era otra, la visión bíblica, igual que la de él, igual que la mía. ¿Y qué pasa? Y mire lo que el complejo que el diablo usa. Si yo no tengo el dinero para ir a Tierra Santa, entonces yo no he experimentado el cristianismo, eso todavía. La Tierra Santa es un lugar donde se escenificó la historia y es maravilloso ir y caminar por el camino. Pero la experiencia más grande es que tú seas salvo, puedas ir o no puedas ir. Y si puedes ir, mire, si una excursión, y los que tengan una institución como Cristo Viene, que usan eso para edificar a la gente y lo usan en algunos ministerios para levantar fondos, para adelantar el mensaje del Cristo vivo, eso está bien. Pero hay otros que se han montado en el caballito y lo que están usando eso y le añaden exageraciones, experiencias que si la persona no las busca de verdad, las va a perder, no importa que vaya al monte Sinaí o vaya al Calvario allá o donde sea. Entonces, esto es lo que dice. Entonces, miren, estoy maravillado que tan pronto se haya alejado del que os llamó por la gracia, para seguir un evangelio diferente. Así que este es un evangelio diferente. Un evangelio que si tú no decís los nombres hebreos, si tú no empiezas el ritual hebreo, que ya no es oración, ya es repetir, y yo he visto los libros, he tenido en mis manos, el rabino tal, las oraciones del rabino tal, y ese rabino tal puede ser un santo, como puede ser un diablo también, porque esas oraciones las puede escribir todo el que, si salvo, y hasta gente que no son salvos. Lo que Dios quiere de ti es que tú hables con Él, que tú te tires en el rodillo al piso y tú le digas a Dios, esto es lo que me está pasando en mi vida. Ese es el evangelio, eso es lo que enseñó Cristo. Lo que enseñaron los apóstoles, por eso Cristo fue en el huerto de Getsemaní y se tiró de rodillas. Por eso los apóstoles se metían con Dios buscando en el aposento alto la presencia del Espíritu Santo. Estoy hablando de fuerte. Es decir, que os de maravilla, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos de los que os perturban y quieren pervertir
el Evangelio de Cristo. Es decir, ahora hay que hacer una mezcla. Y tener un montón de gente que hace tiempo dejaron de orar, de ayunar verdaderamente. Dejaron de tener comunión con Dios porque ellos se sienten seguros. Es más, va más allá. Tienen que poner por ejemplo, tienen que poner unas letras para que Dios proteja su casa. Tienen que ponerse un amuleto simbolizando el sacrificio del Éxodo para que Dios esté cerca. Yo no necesito nada de eso. Yo ni te condeno ni te salvo, pero ya empiezan a desviarse de la confianza de fe en lo que dice la palabra. Mas si aún nosotros, mira lo que dice Pablo, mas si aún nosotros, hablando de él, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y verso 9 dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el problema que tenemos es gente buena, yo conozco gente que son de Dios y poco a poco se han ido diluyendo. Ya no tienen días de ayuno, de búsqueda profunda con Dios, sino están repitiendo las oraciones del rabino Siquitraqui, yo no sé qué Lewis por allá, que no se sabe ni quién es. Y ya perdieron el instinto a menos que Dios no les dé una prueba y se quebranten de tal forma que tengan que llorar y decir, Dios mío, óyeme. Todo lo que el salmista hacía era que cuando estaba quebrantado, ese hombre hablaba con Dios en su intimidad. Y aquí lo dice, si alguno os predica, Pablo, diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yo lo único que le pido es, si no me quiere creer, no me crea. Mi interés es que usted no se pierda lentamente. Mi interés es que la iglesia no se diluya. Esto me cuesta. Sé que hay quienes me quitan la ofrenda, hay quienes no van a venir al clamor, hay quienes no me van a desechar. A mí no me importa. Como Micaías dijo, vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que Dios me hable, lo que dice la palabra. Como Jeremías, después que amonestó al sacerdocio judío y al rey de Israel en relación a cómo debía actuar con Nabucodonosor, le digo, aquí estoy, hagan conmigo lo que quieran, mas yo haré lo que Dios me mandó a hacer. Mañana continuamos porque hay muchas escrituras aquí que quiero tocar. Hemos tenido una experiencia increíble. Un amigo, una persona que aprecio mucho, posiblemente no entiende que a esta hora estamos en Facebook y hoy le he dado por llamar. Hay que excusarlo. Pero ha sido de diversas formas. Hoy no había problema con el internet, pero sí, le llamo eso. Vamos a orar. Mañana continuaremos. Recuerde con este tema. Recuerde que a la medianoche, de 12 a 1, por la cadena del Milagro, está el programa que se prepara. Es otro tema, pero muy importante, que le va a edificar mucho, de 12 a 1, de lunes a viernes, o de media de la noche hasta las 12 de la madrugada del sábado. Y mañana, si Dios lo permite, estaré aquí con ustedes otra vez más, trayendo otro mensaje especial. Y el miércoles estaré aquí también. Y el jueves y el viernes, toda esta semana voy a estar aquí por los días que he estado fuera. Así que gracias por ustedes estar colaborando, por estar ayudando. Gracias, mire, coja lo que yo digo, no lo rechace de otro. Póngalo en oración. Si usted cree que estoy mal, pues usted examínelo. Si usted cree como yo, que la atalaya viera el peligro y no lo diga, yo lo viví en mi familia. Lo viví siendo inconverso. Yo vi lo que mi madre sufrió cuando su mamá se desvió de la doctrina. Y yo estoy viendo el peligro. Cuando yo oigo en estos días, lo oí con mi boca, con mis oídos. Lo oí de su boca y lo oí con mis oídos. A un ministro de Dios, que yo no dudo que sea de Dios, ya tan consumido el judaísmo, que ya no parece que es un predicador cristiano. Entonces hace una mogolla, una confusión, cuando el evangelio es simple. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y luego Él murió y resucitó y vuelve otra vez y nos bautiza con Espíritu Santo y fuego.
Padre, en el nombre de Cristo, permite que tú en el día de hoy bendiga a todos los que están en este momento frente a esta pantalla. Sánalos de enfermedad de cuerpo y espíritu y de mente. Rompe sus ataduras, provee sus necesidades. Y si tú dices que si alguno librara al hermano del error, cubrirá multitud de pecados. Que libremos a alguien de esa ignorancia. Que ni se vaya al extremo del legalismo, ni a un libertinaje de moral o un libertinaje doctrinal, donde terminen en una secta falsa. Y terminen dependiendo de ritos y rituales, antes de depender de la normalidad de nuestra relación contigo de persona a persona. Gracias, thank you, Jesus. Bendice la actividad en enero, a mitad de enero, que comienza en Venezuela. Y bendice todos los eventos que hay. Y aquellos que están en el error, Dios mío, líbralo. Y libra a nosotros también de eso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Espero que Dios le bendiga poderosamente. Bueno, déjame ver los que han llamado en el día de hoy.